a leer la palabra de Dios desde Mateo capítulo 6, versículo 5 hasta el versículo 13. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, para la gloria del Señor y nuestra edificación. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Bien, estimados hermanos, recuerden que estamos en la serie expositiva aprendiendo a buscar de Dios, y tenemos el tercer sermón en esta noche. Estamos fijados en lo que muchos denominan el Padre Nuestro, y vamos en el versículo 11 ya de esta oración que el Señor dirige aquí y nos enseña el modelo de la oración. El versículo 11 nos dice entonces: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y el nombre del sermón basado en versículo 11 es la dependencia radical y fe diaria. Cuando la palabra nos habla acerca, hermanos, de el pan nuestro de cada día, lo que nos muestra es que la oración verdadera reconoce que cada necesidad física, espiritual y diaria depende completamente de Dios, y nos enseña entonces a vivir en fe constante y no en una autosuficiencia. Esto es lo que nos muestra la idea principal y central del versículo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Lo que está haciendo es que la oración verdadera delante de Dios, hermano, reconoce cada necesidad espiritual, física y diaria, y nos lleva a depender completamente de Dios, enseñándonos a vivir en una fe constante y no en una autosuficiencia. Así que, hermanos, nosotros vemos que después del Señor Jesucristo elevar la mirada a Dios, o sea, el Padre nuestro, de decir el versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad así en el cielo, también en la tierra. Jesucristo entonces, hermanos, ahora nos dice, o más bien en esta oración, Jesucristo desciende, porque fíjense que la primera parte de la oración, en el versículo 10, la petición es que venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Ahora, Él está pidiendo y sus ojos están levantados al cielo, las oraciones son elevadas, son hacia el Padre. Pero ahora la oración de Cristo desciende y ahora se fija entonces es en la necesidad del hombre. Y lo que vemos es que Jesucristo desciende para mostrarnos la dependencia diaria del hombre. El mismo Dios que gobierna el universo es el que sostiene nuestra vida hoy. Así que el que no depende diariamente de Dios vive prácticamente como si Dios no existiera. Y es bien importante lo que nos dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Quizá nosotros leemos o en nuestra oración lo repetimos, pero esto tiene una implicación profunda para la iglesia y para cada creyente, hermanos, cuando decimos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Así que Jesucristo nos enseña que el que no depende diariamente de Dios, pues es un independiente, hermanos. Vive prácticamente como si Dios no existiera. Recuerde, cuando nosotros decimos el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, no mañana ni pasado, significa que nosotros estamos en una relación diaria, en una dependencia radical, absoluta, y en una fe continua, en una dependencia continua de nuestro Señor y Salvador. Así que, hermanos, después de Jesús elevar la oración y las peticiones acerca del Padre, que su nombre sea glorificado, que su nombre sea santificado, que se haga su voluntad en los cielos y en la tierra, y que venga su reino, dice la palabra de Dios, y se haga su voluntad. Ahora sí entra a referirse al hombre. La primera parte de la oración del Padre Nuestro tiene que ver con Dios. Y luego en la segunda parte tiene que ver con nosotros. Por eso cuando nosotros nos vamos a la oración, lo primero que debemos hacer es exaltar, glorificar, santificar el nombre del Señor, reconocer que Él está en los cielos, que nuestras palabras sean pocas, hermanos, reconocer nuestra dependencia de Él. Y luego que le hemos exaltado, magnificado y glorificado, entonces sí pasamos a exponer nuestras necesidades. Y lo primero que Él habla entonces es del pan diario. Ahora bien, el encabezado, ¿cuál vamos? El primero es el pan. Dios es la fuente de toda provisión. El pan entonces es nuestra provisión. Dios es la fuente de toda provisión. Nuestro pan, dependencia comunitaria y humilde. Tercero, danos hoy nuestro pan de cada día. Significa una fe diaria, no una autosuficiencia. Y danos hoy es una oración presente y confianza actual. Así que vamos a desarrollar el primer punto. El pan que es Dios. Hermanos, cuando decimos el pan, significa que Dios es la fuente de toda nuestra provisión. Escuche, ¿qué significa pan aquí? No solo es alimento literal, representa todas las necesidades básicas del creyente, del ser humano. Así que cuando nosotros le decimos al Señor, danos el pan, ese pan no es solamente el pan, el alimento, sino cada necesidad que tiene el creyente. En este caso me estoy refiriendo al creyente, pero la necesidad a cada ser humano. Ahora, Dios dice que Él hace llover sobre buenos y malos, pero el pan aquí no solo es un alimento literal, sino que representa entonces todas las necesidades básicas del ser humano. Sustento físico, provisión diaria y cuidado integral. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Deuteronomio 8:3. Amén. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Así que tenemos, hermanos, que no solo de pan vive ¿qué? El hombre. Y esto nos recuerda entonces, hermanos, que Dios es un Dios interesado en suplir
dice, te afligió y te hizo tener hambre, pero también dice, te sustentó con maná, comida que no conocían tú ni tus padres le habían conocido. Así que vemos que el pueblo en el desierto era un pueblo donde no podían cultivar, no sembraban, pero Dios los sustentaba. Y nos muestra entonces, hermanos, que Dios es un Dios proveedor, que el pan significa todas las necesidades y las necesidades del pueblo fueron cubiertas en el desierto. Y Dios dice también en su palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. En el Salmo 145, versículo 15, dice, los ojos de Jehová, los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Así que Dios está cuidando la creación. Dios está cuidando a toda la humanidad. Los ojos de todos los que esperan en ti, hablando de los justos, de los que esperamos en el Señor, y tú les das su comida a su tiempo. En Hechos 17, 25. Allí nos dice entonces también que Dios, 24 leamos, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es el que da vida y da todas las cosas. Así que cuando Dios habla, el Señor Jesucristo habla, nos dice que el pan se refiere no es solamente ese pan literal, sino que Dios tiene cuidado de cada necesidad física, material, espiritual del creyente. Así que cuando nos acercamos a ese Padre, es un Padre que puede cubrir cada necesidad de sus hijos, así como nosotros padres nos esforzamos por cubrir la necesidad de nuestros hijos. Dios es un Padre bueno que cubre, que suple. Entonces, cuando nos referimos al pan, no es solamente ese alimento físico, sino que Dios sabe suplir y cumplir y proveer por cada necesidad nuestra, hermanos. Así que si nosotros entendemos bien el versículo, hermanos, que no solo de pan vivirá el hombre, o entendemos bien el versículo cuando nos dice la palabra, danos el pan de cada día, y a través de estos versículos que el Señor nos dice que Él es el que da vida y todas las cosas, significa entonces que el pan no viene del trabajo. Viene de Dios usando sus medios. Viene de Dios usando sus medios. Así que esto nos ayuda a corregirnos. ¿De qué manera? Que no somos autosuficientes. Nosotros no somos nuestro propio proveedor y que somos sostenidos por la gracia común cada día. Dios dice que Él hace llover sobre buenos y ¿qué? Y sobre malos. Así que la gracia común de Dios, la gracia común es la gracia general para todos los hombres, independientemente si son buenos o malos, salvos o no salvos. Esa es la gracia general o común en el cual Dios sustenta toda la creación. Hermanos, nos muestra entonces que el hombre trabaja, pero es Dios quien nos sustenta, nos alimenta. Eso debemos tenerlo muy claro. El hombre es el que trabaja, pero es Dios quien nos sustenta y nos alimenta cada día. Y vamos entonces a nuestro segundo encabezado. Hermanos, y yo les he compartido que el Padre Nuestro comienza diciendo Padre Nuestro, no Padre mío. Y eso tiene una importancia bien grande. Porque cuando nos referimos al Padre y decimos Padre Nuestro,
estamos orando a un Padre y recordando que tenemos otros hermanos. Oramos en comunidad, no solamente por mi necesidad, sino acordándonos de todos nuestros hermanos. Lo mismo sucede aquí, hermanos. Nuestro pan. Y eso significa entonces dependencia comunitaria y humilde. No es Padre, pan mío, perdón, no es mi pan, sino es nuestro ¿qué? Nuestro pan. Y ello nos ayuda entonces a romper nuestro egoísmo, hermanos, incluso en la necesidad. Porque muchas veces en nuestras oraciones nos acordamos solamente es de nosotros. Oro por mí, Padre mío. Y no está mal decirle al Señor que es mi Padre. Pero lo que nos está enseñando en la oración, que cuando venimos en oración delante de Dios, la búsqueda correcta, cuando venimos correctamente delante del Señor, no solamente es mi necesidad, sino que me acerco a Dios como un Padre nuestro. Significa que tengo más hermanos, que Dios tiene una familia y que no solamente vengo a pedir por mí y a solicitar el pan, a pedir el pan diario por mí, sino que le estoy pidiendo por la comunidad de la fe, por mis hermanos. Y eso me lleva también a tener amor y acordarme de la necesidad de mis hermanos. Cuando tú le dices Padre nuestro o le dices el pan nuestro, estoy hablando y estoy orando al Señor por una comunidad. No es personalmente, no es sino colectivo, por un colectivo, hermanos. Así que esto nos lleva a dos cosas importantes. Primero, reconocer la humildad. Reconocer que todos nosotros dependemos de ¿quién? De Dios. Nuestro pan. A Él venimos y le pedimos, dependemos de Él. Y en comunidad, porque reconocemos que otros también necesitan, Mire, la iglesia en el libro de Hechos, capítulo 2, Hechos capítulo 2. Verso 44. Dice, y vendían, leamos el verso, 44. 43 leamos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ese es el génesis de la iglesia. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Hermanos, la próxima vez que usted ore, acuérdese que es Padre ¿qué? Nuestro. Significa que usted no viene solamente a clamar por usted, sino a clamar por sus hermanos también. Ese nuestro no está ahí, hermanos, no está ahí por un capricho del Señor Jesucristo, sino para enseñarnos. Y lo mismo cuando digo, el nuestro ¿qué? Pan. Me acuerdo que tengo hermanos, que pertenezco a la familia de Dios. Y eso mata mi individualismo espiritual. Ahora bien, habían creído y estaban juntos y tenían en común ¿qué? Todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que lo que vemos aquí es que los hermanos se preocupaban ¿por qué? Por la necesidad de cada uno. O sea, que vemos un pueblo, hermanos, que calcó bien, que imita muy bien al Señor Jesucristo. En Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Así que, hermanos, también nos recuerda que tenemos hermanos, que debemos llevar las cargas unos a otros, que debemos ayudarnos los unos
a los otros. Así que cuando le decimos al Señor, Padre nuestro o Pan nuestro, no solamente me estoy acordando de mi necesidad y pidiendo por mi necesidad, sino que también estoy pidiendo por la necesidad de ¿quién? De mis hermanos. Allí me acuerda el Señor. Entonces, la próxima vez que ores, si le diga al Señor Padre nuestro, recuerda que tú tienes otros ¿qué? Hermanos. Y cuando le ores al Señor, recuerda que cuando le pides tu pan diario, le está diciendo nuestro pan, que también se está acordando de las necesidades de sus hermanos. Así que no podemos orar por provisión, hermanos, y ser indiferente con nuestros hermanos. O sea, ni usted ni yo podemos orar por provisión, por nuestras necesidades al Señor y ser indiferente a mi hermano. No le puedo decir Padre nuestro. Si yo le digo Padre nuestro y soy indiferente a la necesidad de mis hermanos, pues significa entonces que yo no estoy reconociendo que Dios tiene otros hijos, que yo soy el único. Por eso es importante entender cada término y por qué el Señor oró así. Así que hermanos, el que pide pan a Dios debe estar dispuesto a ser instrumento también de provisión de Dios para otros. Tiene que estar dispuesto a eso. Porque si no, la oración simplemente y llanamente es una oración individual y egoísta. Hermanos, a la gente le gusta repetir el Padre Nuestro. Le gusta repetir esta oración, pero no sabe lo que dice. Pero si entendemos y comprendemos lo que el Señor nos está diciendo y el modelo de oración que nos está enseñando, vemos que no es una oración individualista, sino que cada uno viene en particular, pero su oración no es individual. Siempre tenemos una mente colectiva cuando venimos delante del Señor. Y esto me lleva a mi tercer encabezado. Ahora nos dice, nuestro pan de cada ¿qué? De cada día. Volvamos a nuestro texto. Y nos dice, el pan nuestro de cada día. Hermanos, este texto es supremamente clave. En la oración este texto es supremamente clave. ¿Por qué? Porque si yo vengo todos los días delante del Señor en oración, primero estoy ejerciendo mi fe diaria. Y el que tenga que cada día buscarlo significa entonces, hermanos, y clamarle al Señor, significa que mi fe es una fe diaria y mi vida no se basa en la autosuficiencia, sino el pedir cada día. Así que no dice, Señor, danos para un año, dice, danos para qué, el pan de qué, de cada día. Así que la enseñanza es, Dios no quiere que vivamos en una independencia. Escuche, Dios no quiere que nosotros vivamos en independencia. En una independencia acumulada. Usted ve el rico cómo amontonó. Él vivía en una independencia acumulada. He trabajado, he acumulado los graneros, voy a ser más grandes y ahora sí que he amontonado, tengo para vivir todos mis días, come, bebe y alégrate. Así que vive en una independencia acumulada. Y lo que el Señor quiere es que no vivamos en una independencia, sino en una dependencia constante. Totalmente. Mire, el Señor lo muestra desde Éxodo. Vamos a ir a Éxodo capítulo 16. Apenas salen de Egipto, Dios iba a mostrar a su pueblo la dependencia de Él. Éxodo 16:4.
¿Estamos? Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Hermanos, el maná caía y era una cosa impresionante. Dice la Escritura, todo lo que cubría el grosor, la capa del maná. Y Dios le dice a su pueblo: ustedes deben recoger diariamente la porción de un día, porque de esta manera yo los voy a probar si andan en mi ley o no. Ahora, al usted recoger cada día, va a vivir un día ¿qué? Cada día va a vivir en dependencia ¿de quién? De Dios. Va a vivir constantemente en una dependencia de Dios, porque Dios no quiere hijos independientes. Hijos independientes que acumula y resulta que no tiene necesidad. No, Dios quiere hijos obedientes y dependientes de Él. Ahora, pasó un hecho. Quiero que vayamos más adelante. Versículo 16. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y creó gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol se calentaba, se derretía. Y el sexto día recogieron el doble de porción, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él le dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová, y lo que habéis de comer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que le mandó Moisés, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días recogerás, mas el séptimo día de reposo en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso es en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga en el séptimo día. Así que vemos, hermanos, cómo Dios había mandado y ordenado. Pero hubo personas entonces que durante la semana guardaron para el otro día. ¿Y qué pasó? Crió gusanos y hedió. ¿Cómo nos prueba Dios? ¿Pueden entender, hermanos, cada uno de nosotros? ¿Podemos entender entonces que Dios no quiere que vivamos en una independencia acumulada, sino en una dependencia constante del Señor? Totalmente constante. Dios quiere que sus hijos vivan en una constante delante de Él. Proverbios 30, versículo 8 al 9. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de ¿quién? El Señor. Así que lo que tenemos aquí, hermanos, es que el escritor de Proverbios
Las palabras de Agur, dice aquí la palabra del Señor, hermanos, nos está diciendo, Él está diciendo, no me des pobreza ni riqueza, manténme ¿de qué? Del pan necesario. Porque en los extremos, hay dos peligros en los extremos. Si tengo demasiado, me olvido ¿de quién? De Dios. Me acostumbro ¿a qué? A no necesitar, a no depender cada día. Y si tengo demasiado poco, puede ser que hurte, y entonces ¿qué va a suceder? Que blasfeme tu nombre. Así que le dice, manténme de lo necesario. Y es eso, hermanos. Por eso Pablo dice que estemos contentos teniendo sustento y ¿qué? Y abrigo, porque él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Así que, hermanos, es nuestro pan. El Señor, recuerden que nuestro pan significa, el pan significa cada una de nuestras necesidades. Y Dios proveerá y suplirá y sustentará a su pueblo, así como lo sostuvo en el desierto, pero en el desierto fue probado, hermanos. Así que el maná allí en el desierto no se podía guardar porque Dios estaba enseñando algo. ¿Qué nos estaba enseñando el Señor allí? Que debemos confiar en Él mañana también. ¿Qué sucedía con ese pueblo? Que recogió entre semana y guardó para el otro día. ¿Qué sucedía? Que no estaban confiando en Dios. ¿Para qué? Para el día de mañana. Así que recogían desde hoy ¿para qué? Para mañana. Pero el Señor les dijo, no, solamente el día de reposo, cuando hoy es el día de reposo, van a recoger el doble y lo van a cocinar, y lo que les sobre será para el día de reposo, porque nadie podía recoger, ni en el día de reposo caía maná del cielo. Así que de esta manera Dios los iba a probar si verdaderamente confiaban en Él y dependían de Él, hermanos. Por eso nosotros muchas veces nos angustiamos. Tenemos hoy, pero estamos pensando en mañana. Ahora, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué vamos a vestir? El Señor ya nos lo corrigió. Él dice, los gentiles buscan estas cosas y se preocupan, pero ustedes busquen el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán. ¿Por qué? Por añadidura. Porque es que al nosotros pensar en el mañana, hermanos, y no quiere decir esto que usted no haga planes para mañana, es cuando vivimos en esa incertidumbre con el mañana por las necesidades, cuando el Señor dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Así que cuando le digo al Señor, dame el pan de cada día, significa que vivo en una dependencia constante, que estoy confiando en el Señor y que no estoy mirando en el mañana, porque yo sé que mi Señor dice que Él suplirá todo lo que nos falte cada día, hermanos. Pero el enseñarnos el pan de cada día es el pan de hoy, hermanos. Así que Dios me está enseñando, confía en mí mañana también. Y el pueblo cometió este gran pecado. Pecaron grandemente contra Dios. Así que, hermanos, una fe que no depende de Dios hoy no es bíblica. Cuando el Señor nos enseña en la oración y nos enseña, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán, su propio mal. Hermanos, nos está enseñando a confiar. Hoy Dios nos está proveyendo y nos está enseñando a confiar que mañana Él también ¿qué? Proveerá. Que mi preocupación, hermanos, mi prioridad en esta vida, el Señor ordenó las prioridades del hombre. ¿Cuáles son las prioridades del hombre? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego las demás ¿qué? Cosas. Y Él se comprometió y Él dice, ya leímos, un pueblo por el desierto, no cultivaban, no llevaban comida, pero Dios los sustentó. Su calzado no envejeció, sus pies no se hincharon en el desierto, su vestido no se desgastó. Así que, hermanos, cuando decimos el pan nuestro son todas las necesidades de cada día, significa que Dios me está llamando a confiar en Él, a depositar la confianza, y no en la acumulación, sino en Él, en el Dios que dice que Él suplirá, que Él proveerá, que Él sustentará, que Él cuidará de toda la creación y que Él hace llover sobre buenos y malos.
Así que hermanos, vamos a nuestro tercer encabezado. Dándolo hoy. Cada día, dándolo ¿qué? Dándolo hoy. Así que la oración es presente. Así que demuestra una confianza actual. No está pensando en mañana. No hay desconfianzas para mañana. El creyente debe estar orando por el presente y una confianza actual. Dice, dándolo hoy, no mañana, hoy, 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 hoy. Hermanos, ¿en qué día vive la ansiedad? ¿En el presente o en el futuro? Hermanos, la ansiedad vive en el futuro. La ansiedad viene cuando yo estoy pensando en el mañana, en el futuro. La ansiedad viene cuando estoy pensando en el futuro, en el mañana. Pero, hermanos, ¿en qué tiempo vive la fe? En el presente. No es el pan de cada día, danos lo que hoy vive en qué, en el presente. Vivimos en dependencia y en fe en el presente. En el presente. Y confiamos en que no podemos tener miedo hacia el mañana o estar pensando en el mañana, porque el Dios que está en el presente es el Dios, hermanos, eterno, que cubre, que suple y provee. Así que Mateo 6:34 nos ayuda. Mateo 6:34. Allí nos dice, así que no os afanéis por el día de ¿qué? Del mañana. Entonces, el afán, hermanos, el afán puede presentarse hoy, pero él está, hermanos, puede presentarse en nuestra vida, pero el afán está siempre mirando el ¿qué? El mañana. Dice, así que no os afanéis, ¿por qué? Por el día del mañana. Porque la ansiedad vive en el futuro, pero la fe vive en el presente. No se afanen por el día de mañana. Así que, hermanos, podemos orar. Quizá muchos oren hoy, pero viven preocupados. Yo les he dicho a ustedes, hermanos, la oración es nuestra relación íntima con Dios, donde vamos y exponemos nuestra vida, nuestra alma, derramamos y descansamos en Él. Porque la Escritura nos dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que yo sé que Dios tiene cuidado de mí. Él está al tanto de mi necesidad. Quiero un hijo dependiente, voy y expongo delante de Él. No es que yo le quiera comunicar y que Dios no sabe mi necesidad. No, hermanos, cuando venimos y oramos delante de Dios por nuestras necesidades, lo que estamos haciendo es mostrando nuestra dependencia de Dios. No le estamos informando a Dios, Señor, yo estoy así, así, como si Dios no supiera. No, Dios las conoce y antes, y Dios provee antes también. Así que el Señor nos manda, porque el día de mañana traerá ¿qué? Su afán. Cada día trae su circunstancia. Basta cada día ¿qué? Su propio mal. Así que es, dándolo ¿qué? Hoy. Dándolo hoy. Y esto entonces nos ayuda a matar esa ansiedad, a matar ese miedo al mañana, hermanos. Ninguno de los hijos de Dios debemos vivir temerosos con el día de mañana. Porque el Dios todopoderoso de hoy es el Dios todopoderoso de mañana y por los siglos de los siglos y por toda la eternidad. Él nunca va a desamparar a sus hijos, Él no va a descuidar a sus hijos. Pero quiere hijos dependientes, hijos con una fe
verdadera en el Señor, que no vivan con ansiedad hacia el futuro, sino que vivan con una fe presente, real, genuina, que confía en hoy y no están preocupados por mañana, porque el Dios de hoy también hará mañana. Así que, hermanos, cuando Cristo nos enseña a orar, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, hermanos. Así que lo que nos está enseñando, hermanos, aquí, es que la oración por el pan diario destruye la ansiedad futura. Cuando le digo al Señor, Señor, nuestro pan diario, dánoslo hoy, ¿qué estoy diciendo? Estoy matando la ansiedad futura. Estoy confiando en el Señor en el presente, estoy viviendo en el presente. Porque mañana no lo sé si lo hay para mí, para Dios sí, pero para mí no. Pero el hecho es que si Dios me llama, que el pan es de cada día, me está llamando a una dependencia radical y una fe continua, presente, hermanos, y esta fe presente me ayuda entonces a destruir la ansiedad para mañana. ¿Por qué? No se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana trae ¿qué? Su propio afán, su propio mal. Así que, hermanos, la oración del Padre Nuestro tiene esto. Nos ayuda a matar la ansiedad. Nos ayuda a matar la preocupación por el mañana. Dios quiere que vivamos, hermanos, el día de hoy. El día de hoy. Hay un hermoso himno, coro que nosotros cantamos a veces, que nos llama a vivir el día de ¿qué? De hoy. Quizás mañana no habrá, dice el tema. Un día a la vez. Mi Cristo, un día a la vez. Así que la oración entonces me ayuda a matar esa ansiedad. Por eso, hermanos, en el verso 25 dice, por tanto os digo, 6:25, no os afanéis, no os afanéis, no os afanéis. Luego vuelve nuevamente en el 31 y nos dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque dice el 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas, ¿qué? Estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. No os afanéis otra vez. O sea, mire el énfasis tan grande que hace el Señor. No se afanen, no se afanen, no se afanen, no se afanen, no se afanen. Y es lo que quiere con la oración. La oración lleva a eso. La oración lleva a que descansemos en el Señor, a que echemos toda ansiedad sobre Él, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Pablo dice en Filipenses, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que lo que quiere el Señor es que nosotros realmente confiemos en Él. Y así como Dios probó a su pueblo en el desierto, dándoles maná y no podían recoger, acumular para el otro día, únicamente en el día de reposo, hermanos, aprendamos nosotros también que somos probados a vivir el día a día confiando y asegurados en el Señor, pidiéndole, Señor, danos hoy nuestro pan. Ayúdame a confiar en ti, ayúdame a matar mi ansiedad, mi incredulidad, mi duda, mi miedo y mi temor hacia el mañana. Ayúdame a vivir hoy confiado, porque si hoy tengo confianza y seguridad y dependencia del Señor, entonces no voy a temer. ¿Por qué? Por el mañana. Si usted confía en hoy, si usted ve la mano de Dios y confía en hoy, y en el hoy de Dios, y vive, hermanos, en dependencia de Él, ninguno de nosotros tenemos por qué temer al mañana o angustiarnos o estresarnos por el día de mañana. Así que esto me lleva a las aplicaciones.
Y la primera es que esta enseñanza nos lleva a arrepentirnos de la autosuficiencia. Hermanos, creer nosotros que podemos sin Dios es idolatría práctica. Es lo mismo que ocurrió en el huerto de Edén. Creer Eva que podía sin Dios. Y cuando nosotros creemos que podemos sin Dios, nos volvemos independientes. No necesitamos de Dios. No necesitamos venir delante de Él y decir, Padre nuestro, danos el pan de cada día, dánoslo hoy. Así que somos autosuficientes. Pero no podemos vivir así. Si usted tiene su trabajo, gana su sueldo, tiene su pan, no crea, hermanos, usted es el que trabaja, pero el que provee es ¿quién? Dios. Para que el pan esté en su mesa, piense en esto hoy. ¿Qué comió usted hoy? Ahora piense en esto. De acuerdo a lo que usted comió, almorzó, cenó o desayunó, piense en esto. Dios ha movido el cielo y la tierra, el mar, para que su pan esté ¿en dónde? En la mesa. Usted trabajó, pero ¿quién le ha dado ese pan? Dios. Dios. Y si mañana usted enferma y no puede trabajar, dígame una cosa. ¿Dios ya no va a mover el cielo y la tierra para su pan? Claro que sí. Claro que sí, hermanos. Así que cuando nosotros nos creemos autosuficientes, la autosuficiencia no nos deja ir y depender de Dios cada día, hermanos. Segundo, aprende a depender diariamente. No solamente es en el tiempo de crisis, sino cada día debemos depender de Dios. Cada día, hermanos. Tenemos que aprender a depender de Él. Y diga en la oración, Señor, enséñame a depender de ti. Quita mi independencia y mi autosuficiencia. Porque muchas veces olvido que el pan está en la mesa simplemente porque yo trabajo. Pero yo soy el que trabajo, salgo y trabajo, pero eres tú, Señor, quien pones el pan sobre nuestra mesa. Si Dios llegara a cerrar los cielos y la tierra, ¿qué pasaría con nuestro pan? Tú irías a trabajar, pero ¿qué pasaría? ¿Qué dice Dios cuando le cerró los cielos al pueblo por la desobediencia? Sembraban y ¿qué? Y no recogían. ¿Quién había cerrado los cielos? Dios. El hombre se esforzaba, pero la tierra no daba, porque Dios había detenido. Así que, hermanos, Dios nos ayude a aprender a vivir diariamente de Él, a no ser independientes. Tercero, a confiar en la providencia de Dios, porque Dios nunca ha fallado al sostener a sus hijos. La palabra de Dios dice que Él hace llover, hace caer el sol sobre buenos y malos. Vamos a ver que por aquí está. Verso 45, capítulo 5, verso 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y qué, y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Hermanos, si Dios sustenta la creación, el hombre malo, el hombre impío, Dios lo sustenta, ¿cuánto más a sus hijos, aquellos que confían en Él, que dependen de Él diariamente, hermanos? Así que debemos confiar en la providencia de Dios, porque Dios nunca fallará en sostener a sus hijos. Él los sustentará. Si Él hace llover sobre los malos, provee para los malos alimento, hermanos, y todo cuidado, cuanto más para sus hijos. Esta enseñanza también me ayuda a vivir en contentamiento, menos queja y más gratitud.
menos queja y más gratitud, hermanos. Filipenses 4:11. Dice la Escritura: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo dice, he aprendido, no es algo natural del hombre, sino que él aprendió y he aprendido, dice aquí, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Verso 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, hermanos, la Escritura nos dice también, teniendo sustento y abrigo, estemos ¿qué? Contentos. Debemos estar entonces contentos, ser agradecidos, porque Dios suplirá todas las cosas básicas necesarias. Así que al decir el pan de cada día, dándolo hoy, estamos reafirmando una dependencia y confiando en la promesa del Señor que Él suplirá todo lo que nos falte. Y la quinta, bueno, me faltó aquí. Pasó al tercero. Bien, hermanos, y la quinta es comparte lo que Dios te da, porque la provisión que Dios nos da también es para bendecir a otros, porque usted le ha dicho al Señor, Padre nuestro, y le ha dicho también, danos el pan que nuestro. Así que usted le ha orado al Señor reconociendo que no es usted solo el que necesita el pan diario y que no es usted un único hijo de Dios, sino que Dios tiene muchos hijos. Así que nos ayuda a entender y a venir y no olvidarnos de nuestros hermanos. Así que debemos confesar nuestra autosuficiencia, debemos rendir nuestra ansiedad delante del Señor, hermanos. Clamar por la provisión diaria, pero también interceder por todos los necesitados. En conclusión, hermanos, aquí faltó la conclusión. Dios es la fuente de toda provisión, hermanos. Dependemos de Él diariamente. Y esto nos lleva a que la fe sea constante, verdadera. Y la oración, hermanos, es un antídoto contra la ansiedad. Como creyentes no tenemos por qué estar, hermanos, ansiosos por el día de mañana. Hermanos, nosotros estamos en estos momentos viviendo un tiempo que no sabemos qué va a pasar en la política. Mucha gente tiene miedos, incertidumbres, temores. Hermanos, porque creemos que este mundo o nuestra nación está sin un Dios que gobierne. Pero cuando nosotros entendemos que nuestro Dios gobierna, hermanos, no tenemos por qué temer al mañana. No debemos por qué vivir con la preocupación para el mañana. Dios es un Dios providencial. Dios provee. Dios es un Dios que guarda, preserva, provee, hermanos. Lo que el Señor quiere es que aprendamos a confiar cada día de Él. Y matemos esa ansiedad, matemos ese miedo y ese temor y vivamos hoy con confianza y seguridad sabiendo que Dios ha sido fiel y lo será por siempre. Así que, hermanos, el pan de cada día no solo alimenta el cuerpo, sino que forma un corazón dependiente de Dios. Cuando oramos por el pan de cada día, hermanos, no solamente, hermanos, estamos entonces pidiendo por el alimento del cuerpo, sino que pedimos a Dios. Y lo que
hace esta oración es que Dios está formando un corazón dependiente de Él, hermanos. Así que oramos al Señor que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude porque Dios podría darnos todo de una sola vez, hermanos. ¿No se ha puesto usted a pensar que Dios puede darnos todo de una vez? Pero decide, hermanos, darnos cada día las cosas para que nunca dejemos de depender de Él. Mire, piensen en esto. El hijo pródigo. El hijo pródigo le pide a su padre que le dé todos sus bienes. El hijo se va rico. Se lleva todos sus bienes del padre, su herencia. Y él se va a vivir, ¿qué? De una manera independiente de su padre. Él se independiza de su padre, no quiere consejo, no quiere guía, no quiere ninguna amonestación. Él se va con todos sus bienes y se va a una región lejos, bien lejos, donde nadie lo vea, ni su padre, nadie. Y allí comienza a vivir y a vivir desordenadamente y a gastar y a gastar y a gastar y a gastar. Hasta el día que entró en una ruina y en un hambre tan desesperada que nadie ni siquiera le daba comida de los cerdos, donde los estaba apacentando. Luego en arrepentimiento vuelve al Padre y el Padre le recibe, porque en la casa del Padre tenía su pan ¿qué? Diario. Había su pan diario. Y así es el Hijo de Dios independiente. Así es, hermanos. Acumula y vive en esa independencia. No tiene preocupación del día a día buscarlo. Ahora, con esto no está diciendo la palabra que usted no tenga ahorros. David era un hombre muy rico y buscaba a Dios. Salomón y buscaban a Dios todos los días. David dice que hasta 3 veces en el día le oraba y le clamaba y vivía en dependencia. Es saber que todo lo que tenemos, es saber que el pan, la salud, las fuerzas y todo es porque Dios lo provee. Y que debemos vivir entonces en una dependencia constante del Señor, hermanos. Así que el pedir cada día el pan diario es una escuela para nosotros, hermanos. Es una formación de nuestro corazón dependiente de Dios. Dios nos ayude cada día, hermanos, a que podamos entender y vivir y orar de acuerdo a lo que el Señor nos ha enseñado. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias por tu bendita y gloriosa palabra. Gracias por hablar a nuestra vida, en nuestros corazones. Gracias por enseñarnos que el pan es cada necesidad que nosotros tenemos. No solamente es ese pan literal, sino cada necesidad. Y tú estás al tanto de cada necesidad de tus hijos. Gracias, Señor, porque podemos entender, el pan nuestro nos recuerda que no solamente debemos acercarnos en oración y pedirte por nuestras necesidades, sino también por todas las de nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque nos enseña cuando pedimos, dánoslo hoy, porque eso nos hace vivir en una fe diaria, una fe continua y una dependencia continua de ti. No, Señor, afanándonos por el día de mañana, sino viviendo un día a la vez. Ayúdanos, Señor, cada día a vivir con fe, con confianza y esperanza cada día que tú nos das. Tu palabra dice que nuevas son cada mañana tus misericordias, que el maná caía todos los días, menos el día de reposo, y que nunca faltaba para su pueblo, Señor. Un pueblo que en el desierto no cultivó, Señor. Un pueblo que en el desierto no tenía cómo proveer más del vestido que salió de Egipto, el calzado. Pero su pie nunca se hinchó, su calzado no envejeció, ni su vestido tampoco.
ni nunca perecieron de hambre, porque tú les cuidaste, les proveíste, les sustentaste, Señor. Quieras tú cada día enseñarnos, Señor, esa dependencia tuya. Ayúdanos a matar cada día la ansiedad, el afán y la preocupación por el día de mañana, Señor. Ayúdanos a vivir con fe, con confianza, con certeza y seguridad el día de hoy, Señor. Ayúdanos a vivir en esa dependencia tuya, sabiendo que tú no dejas en vergüenza a quien confía, a quien espera en el Señor, y sabiendo aún que tú haces llover sobre buenos y malos. ¿Cuánto más no beneficiarás a tus hijos? ¿Cuánto no harás a tus hijos que claman de día y noche, Señor? Te ruego, bendito Rey de Gloria, que cada día nos dé la fe, la paz, la confianza, la paciencia y la esperanza. Nos enseñes cada día y nos ayudes a creer, a confiar en ti y vivir cada día, un día a la vez, Señor. Y si pensamos en el mañana, lo pensaremos con confianza y seguridad. Quien estuvo hoy con nosotros y nos proveyó, es el que estará mañana, y nunca decaerán sus misericordias, nunca se agotará su poder, Señor. Siempre renovarás todas las cosas cada día. Tu palabra dice que tú envías tu espíritu y renueva la tierra, Señor, para bien y favor de todos tus hijos y toda tu creación. Gracias, Padre eterno, por ser el proveedor y sustentador de nuestro cuerpo, de nuestra vida y de nuestra alma, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre soberano de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor.